Si ese perro no muerde la carne en los próximos 5 segundos, te juro que le meteré una bala entre los ojos yo mismo. La voz de don Braulio era tan fría como el acero de la escopeta que limpiaba obsesivamente. En el centro del redil lodoso, Mateo, un joven cuidador con la ropa remendada y el alma noble, sostenía la correa de Oso. Oso no era un perro normal, era una montaña de músculos y pelo, un mastín que parecía diseñado para matar leones. Pero tenía un defecto imperdonable en la hacienda Furia Negra. Tenía el corazón de un niño. Esta historia te enseñará que, a veces, aquellos a los que el mundo llama débiles son los únicos lo suficientemente fuertes para salvar lo que realmente importa. Cuéntanos desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Ataca, susurró Mateo con desesperación, tratando de incitar al animal. Frente a ellos, un señuelo de entrenamiento se movía bruscamente. Cualquier otro perro de la jauría lo habría destrozado en segundos, pero Oso no. El enorme perro soltó un gemido juguetón, se acercó al muñeco de trapo y, en lugar de clavarle los colmillos, comenzó a lamerlo moviendo la cola con una alegría inocente que contrastaba brutalmente con el ambiente siniestro del lugar. Don Braulio, el criador de perros de pelea más despiadado de la región, escupió al suelo con un asco visceral. Para él, la bondad era una enfermedad, la compasión un cáncer que debía extirparse de su linaje de campeones asesinos. «Basta», rugió el patrón, haciendo que todos los presentes dieran un salto. «Es una vergüenza, un desperdicio de comida y aire». Braulio bajó de la tarima de madera, con sus botas de cuero crujiendo en el barro, y cargó 2 cartuchos en su escopeta con un sonido metálico que heló la sangre de Mateo. «Llévalo al río, átale una piedra al cuello y tíralo», ordenó Braulio, sin siquiera mirar al animal a los ojos. «No quiero esa basura genética en mi propiedad ni un minuto más». Mateo se interpuso entre el cañón del arma y el perro, abrazando el cuello masivo de Oso, quien pensó que era un juego y comenzó a lamerle la cara a su dueño. «No lo haré, patrón. Es solo un cachorro. No tiene maldad», suplicó Mateo temblando. La cara de don Braulio se tornó roja de ira. Levantó el arma y apuntó no al perro, sino al pecho de Mateo. «¿Te atreves a desobedecerme en mi propia casa?». Braulio amartilló el arma y el silencio en la hacienda se volvió sepulcral. «Muy bien, tienes una opción. O ese perro muere ahora mismo, o te vas con él y no vuelves nunca. Tienes 10 segundos para desaparecer de mi vista antes de que apriete el gatillo contra los dos. 1, 2, 3, 4. Mateo no esperó a escuchar el final de la cuenta regresiva. Sabía que don Braulio jamás fallaba un tiro a esa distancia. Con el corazón martillando en la garganta, tiró de la correa con fuerza y corrió hacia la espesura del bosque, dejando atrás su salario, su techo y su vida entera, todo por salvar a un animal que pesaba 50 kilos, pero tenía el alma de un colibrí. Se instalaron en una vieja choza de leñadores abandonada en lo más profundo del valle, un lugar donde el viento se colaba por las grietas como un cuchillo afilado. La vida se volvió un infierno de hambre y frío. Mateo intentó desesperadamente entrenar al perro, a quien rebautizó como Ángel, para cazar conejos o liebres y poder comer. Pero fue inútil. Si Ángel veía una presa, movía la cola y daba pequeños saltos para invitarla a jugar, espantando la comida. Mateo, desesperado y con el estómago vacío, gritaba de frustración hasta caer llorando sobre la tierra helada. Fue entonces cuando descubrió el verdadero don del animal, algo que cambiaría el curso de esta historia. Ángel no servía para cazar, pero tenía una capacidad sobrenatural para percibir el dolor emocional. Cada vez que Mateo se quebraba, el enorme perro se acurrucaba sobre él, inmovilizándolo con su peso y dándole un calor que parecía calmar la angustia más profunda. «No sirves para matar, amigo», le susurraba Mateo, «pero eres lo único que me mantiene cuerdo». Mientras tanto, en la hacienda, Braulio había reemplazado el vacío de Ángel con Titán, una bestia negra con cicatrices de peleas anteriores y ojos inyectados en sangre. «Este sí es un perro de verdad»,
decía Braulio con orgullo, acariciando el lomo erizado del animal. Para horror de su esposa, Braulio asignó a Titán como el guardián personal de su hijo pequeño, Leo, convencido de que solo la agresividad extrema podía mantener a salvo a su heredero. Pero la naturaleza tiene formas crueles de poner a prueba la arrogancia de los hombres. Llegó diciembre trayendo consigo el invierno más crudo de la última década. Una tarde, una niebla blanca y densa, conocida por los locales como la Devoradora, bajó de las montañas en cuestión de minutos, tragándose el bosque y la hacienda entera. En el caos de la tormenta repentina, la esposa de Braulio soltó un grito desgarrador que resonó en todo el valle. La puerta del jardín estaba abierta, el columpio estaba vacío, y el pequeño Leo había desaparecido en la blancura mortal sin dejar rastro. El pánico convirtió a don Braulio en un hombre desquiciado. Sin perder un segundo, corrió hacia las perreras y liberó a su jauría de campeones, con el temible Titán a la cabeza. Estaba convencido de que la fuerza bruta y la agresividad de sus animales serían suficientes para vencer a la montaña. «¡Búscalo, Titán! ¡Trae a mi hijo!», gritó Braulio, soltando la correa de cuero. Pero lo que sucedió a continuación fue una cruel lección de realidad. Los perros, entrenados únicamente para despedazar y atacar, no entendían el concepto de rescate. Al soltarlos en la nieve profunda, el instinto asesino se volvió en su contra. Confundidos por la tormenta y sin una presa visible que atacar, comenzaron a morderse entre ellos y a perseguir rastros de conejos imaginarios. Titán, la bestia en la que Braulio había confiado la vida de su hijo, regresó a los 10 minutos, no con el niño, sino con el hocico manchado de sangre de una liebre que había cazado, esperando una recompensa. «¡Maldita bestia inútil!», lloró Braulio, golpeando la nieve con sus puños. «Mi hijo se muere y tú me traes un conejo». La noche cayó como una losa de plomo. La temperatura se desplomó a 10 grados bajo cero. En el valle, todos sabían lo que eso significaba. Si el niño no aparecía en las próximas 2 horas, la hipotermia haría su trabajo silencioso. A kilómetros de allí, en la choza miserable, Mateo intentaba calentar sus manos sobre una vela moribunda. De repente, Ángel se puso de pie. No era el movimiento juguetón de siempre. El enorme perro estaba rígido, con las orejas tiesas apuntando hacia el norte, hacia las tierras prohibidas de la hacienda. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Mateo. Ángel soltó un gemido profundo, gutural, un sonido que vibró en el pecho de Mateo. El perro corrió hacia la puerta y comenzó a rascar la madera con desesperación, ladrando hacia la oscuridad. Mateo comprendió al instante. Ángel no olía una presa, sentía el miedo. Alguien estaba en peligro mortal. Mateo abrió la puerta y el perro salió disparado arrastrándolo a la tormenta. El joven sabía que cruzar los límites de la propiedad de don Braulio era una sentencia de muerte. El patrón había jurado dispararle si volvía a verle la cara. Pero el comportamiento de Ángel era tan urgente que Mateo tomó la decisión irreversible de seguirlo. Corrieron contra el viento hasta llegar al borde del Barranco del Silencio, un precipicio traicionero oculto por la niebla. Ángel se frenó en seco en el borde, mirando hacia el abismo. Mateo agudizó el oído y entre el aullido del viento escuchó algo que le heló la sangre. Un llanto débil, casi imperceptible, de un niño llamando a su mamá. Mateo dio un paso adelante para buscar una forma de bajar, pero se detuvo en seco. A unos 50 metros, entre la neblina, vio el haz de luz de una linterna y el brillo metálico de una escopeta. Era Braulio. El patrón estaba allí mismo, gritando el nombre de su hijo, con el dedo en el gatillo y los nervios destrozados, listo para disparar a cualquier sombra que se moviera en la maleza. El viento aullaba como una bestia herida en el borde del barranco.
Mateo se arrastró sobre su estómago hasta el límite del precipicio, con el miedo a ser descubierto por don Braulia compitiendo con el terror de lo que encontraría abajo. Entrecerró los ojos contra la nieve que cortaba la cara, y allí, unos 20 metros más abajo, vio un bulto pequeño y colorido medio sepultado en la blancura. Era Leo. El niño estaba inmóvil, con la piel pálida como la cera y los labios azules. No temblaba. Eso era la peor señal de todas. Su cuerpo ya se había rendido ante el frío. Ángel, a su lado, emitió un gemido desgarrador. El perro no estaba ladrando ni gruñendo. Estaba haciendo algo extraño que Mateo nunca había visto. Se aplastaba contra el suelo, pegando su enorme pecho caliente a la nieve, como si tratara de medir la temperatura o la estabilidad del terreno con su propio cuerpo. Sus ojos marrones, llenos de una inteligencia líquida, miraban fijamente al niño, calculando una distancia que parecía imposible. Fue entonces cuando el pánico nubló el juicio de Mateo y cometió un error fatal. Aterrorizado por la presencia de don Braulio o Cosmetros y temiendo que el patrón le disparara antes de dejarle explicar, Mateo decidió que debía bajar él mismo en silencio, rescatar al niño y subirlo antes de anunciar su presencia. Si le entrego al niño en brazos, no me matará, pensó ingenuamente. Sin medir el peligro, Mateo puso un pie en la pendiente congelada. Fue una estupidez. Sus botas gastadas, sin agarre alguno, resbalaron instantáneamente sobre el hielo negro. Mateo perdió el equilibrio, agitó los brazos violentamente y aunque logró aferrarse a una raíz saliente para no caer al vacío, su bota golpeó una roca suelta del tamaño de un balón de fútbol. ¡Crack! ¡Bum, bum, bum! El sonido de la roca golpeando las paredes del cañón resonó como un disparo en la noche silenciosa. El eco delató su posición al instante. La luz de la linterna de don Braulio cortó la oscuridad y se clavó directamente en la cara de Mateo, cegándolo. El patrón, con los ojos desorbitados por la locura y el dolor, no vio a un salvador intentando ayudar. Vio a la sombra del ladrón que se había llevado a su perro, acechando ahora a su hijo moribundo en el fondo del abismo. «¡Tú!», gritó Braulio con una voz que no parecía humana. «Te dije que te mataría si volvías. Aléjate de mi hijo, maldito buitre». Mateo levantó las manos para mostrar que estaba desarmado, pero era tarde. El cañón de la escopeta se alzó, firme y letal, apuntando directamente a su pecho. Braulio no estaba pensando, solo quería eliminar la amenaza. El dedo del patrón comenzó a presionar el gatillo, y Mateo supo que no habría tiempo para palabras. El disparo nunca llegó, pero no por piedad de Braulio. Justo cuando el dedo del patrón tensaba el gatillo, una sombra inmensa y peluda cruzó el aire como un proyectil, rompiendo la parálisis del momento. Fue Ángel, el perro que todos creían un cobarde, el animal que huía de los conejos, ignoró por completo la escopeta que apuntaba a su amo. En lugar de atacar al hombre armado o huir del peligro, Ángel hizo algo que desafiaba toda lógica de supervivencia. Se lanzó de cabeza hacia el abismo. ¡No!, gritó Mateo, pensando que el perro se mataría en la caída. Pero Ángel no cayó descontrolado. Clavó sus garras traseras en el hielo y usó su enorme cuerpo como un trineo vivo, deslizándose por la pendiente mortal con una precisión aterradora, levantando una estela de nieve mientras descendía a una velocidad vertiginosa directo hacia el cuerpo inerte del pequeño Leo. Desde la cima, la mente retorcida de don Braulio interpretó la escena de la única forma que conocía: violencia. Él había entrenado a sus perros para que, al ver una presa caída, se lanzaran a la yugular para rematar. Al ver a esa bestia de 50 kilos precipitarse sobre su hijo indefenso, el pánico lo cegó. «¡Lo va a despedazar!», rugió Braulio, bajando el cañón del arma hacia el fondo del barranco. «¡Maldita bestia! ¡Aléjate de él!». Braulio disparó. ¡Bam! El tiro retumbó en las paredes de roca, pero falló por metros. Mateo, en un acto de valentía suicida, había golpeado el cañón hacia arriba en el último segundo. «¡Es mi hijo! ¡Lo va a matar!», bramó Braulio, golpeando a Mateo con la culata del arma y tirándolo a la nieve, preparándose para disparar de nuevo. Pero ya era tarde para balas. Abajo, en el fondo del barranco, el deslizamiento se detuvo. Ángel llegó hasta el niño.
La nube de nieve se asentó, revelando una imagen que detuvo el corazón de los dos hombres en la cima. El perro gigante se paró sobre el pequeño cuerpo congelado de Leo, proyectando una sombra ominosa. Braulio contuvo la respiración, esperando ver sangre. Vio cómo Ángel bajaba su enorme cabeza hacia la cara del niño. Las mandíbulas del animal, capaces de triturar huesos, se abrieron de par en par, mostrando una hilera de dientes blancos y afilados. Lentamente, inexorablemente, esas fauces abiertas descendieron hasta cerrarse alrededor del frágil cuello del niño. Es la que un animal herido, tratando de quitarse a Mateo de encima para tener un tiro limpio. ¡Suéltame, por diosero! ¡Le va a arrancar la garganta!, bramó, con los ojos inyectados en sangre. Pero el disparo nunca salió. Abajo, en la penumbra azulada del barranco, la mandíbula de Ángel no se cerró para desgarrar. Con una delicadeza imposible para una bestia de su tamaño, el perro usó su hocico para acomodar la capucha del abrigo de Leo, protegiéndole el cuello expuesto. Acto seguido, Ángel dejó caer todo su peso sobre el niño. ¡Lo está aplastando!, gritó Braulio horrorizado, dejando caer la escopeta para intentar bajar por la pendiente suicida con sus propias manos. Mateo lo agarró por el abrigo, frenándolo en seco antes de que se matara. «No, patrón, mire, mire bien», le gritó Mateo, sacudiéndolo. «No lo está atacando, lo está incubando». Braulio se detuvo, jadeando, y entrecerró los ojos. Abajo, Ángel no se movía. Se había enroscado alrededor del pequeño cuerpo de Leo, creando una barrera de pelo y músculo contra el viento mortal. El perro inútil, el que no sabía pelear, estaba usando la única arma que tenía, su calor corporal masivo. La noche se volvió una tortura lenta y silenciosa. La tormenta arreció, haciendo imposible cualquier intento de rescate hasta el amanecer sin riesgo de provocar una luz que sepultara a ambos, perro y niño. Braulio, el hombre más rico del valle, se vio obligado a sentarse en la nieve, impotente, viendo cómo su fortuna no servía de nada. A su lado, sus campeones de pelea, incluido el feroz titán, gimoteaban y temblaban de frío, inútiles y egoístas, buscando refugio entre los árboles. Solo el perro que él había sentenciado a muerte permanecía inmóvil en el hielo, absorbiendo el frío para que su hijo no tuviera que hacerlo. «Si el perro se levanta, Leo muere congelado en 10 minutos», murmuró Mateo con la voz rota, mirando el termómetro que marcaba 15 bajo cero. Las horas pasaron como siglos. Braulio envejeció 10 años en una sola noche, vigilando ese bulto oscuro en el fondo del abismo. Finalmente, el sol del amanecer rompió la tormenta. La luz grisácea iluminó el fondo del barranco. Ángel estaba cubierto por una capa de escarcha blanca, pareciendo una estatua de hielo. «¡Ángel!», gritó Mateo, con la esperanza pendiendo de un hilo. El perro se movió. Sacudió la nieve de su lomo con lentitud, dolorido y rígido por el esfuerzo titánico. Se apartó unos centímetros y lamió la cara del niño. Pero Leo no reaccionó. El pequeño cuerpo seguía en la misma posición, pálido y con los labios violetas, sin exhalar ni una sola nube de vapor en el aire helado. Ángel miró hacia arriba, a los hombres, y soltó un aullido largo y triste que resonó como una sentencia final en todo el valle. El aullido de Ángel rompió el alma de don Braulio, quien cayó de rodillas en la nieve, convencido de que su hijo había muerto. Pero Mateo, conociendo el corazón de su perro mejor que nadie, notó algo diferente en el tono. No era un lamento fúnebre, era una baliza, una señal urgente. «¡Están llegando!», gritó Mateo, señalando las luces de los rescatistas que aparecían por la cresta del monte.
Con cuerdas y poleas, el equipo de emergencia descendió al barranco. Braulio bajó temblando, con el rostro desencajado, esperando encontrar un cadáver. Al llegar al fondo, el calor que emanaba del cuerpo de Ángel era palpable, una isla tropical en medio del infierno blanco. El perro gigante, exhausto y con el pelaje cubierto de hielo, se apartó lentamente cuando vio a Mateo. Debajo de él, Leo estaba acurrucado en posición fetal. Un paramédico se acercó rápidamente, quitó el guante y tocó el cuello del niño. El silencio duró 3 segundos eternos. «¡Tiene pulso!», gritó el médico. «Es débil, pero está vivo. Su temperatura corporal es increíblemente alta para haber pasado la noche aquí». Leo tosió violentamente y abrió los ojos desorientado. Al ver a su padre, no extendió los brazos hacia él. En su lugar, se giró y abrazó con fuerza el cuello mojado de Ángel, hundiendo la cara en su pelaje. «¡Papá!», susurró el niño con voz ronca. «El perro negro y malo se fue. Me dejó solo. Pero este oso me cantaba con su corazón. No dejaba que el frío me mordiera». Braulio, con lágrimas de alivio y culpa quemándole las mejillas, intentó avanzar para tomar a su hijo. «Leo, hijo mío, ven aquí». Pero entonces sucedió lo imposible. Ángel, el perro que nació sin maldad, el animal que Braulio había despreciado por ser demasiado blando, dio un paso adelante. Se interpuso entre el padre y el hijo, bajó la cabeza, erizó el pelo del lomo y soltó un gruñido bajo, profundo y tectónico que vibró en el suelo. No era un gruñido de ataque, era una advertencia de protección absoluta. «No te acerques, no te lo mereces». Braulio se quedó petrificado. Sus propios perros de pelea, los campeones en los que había gastado una fortuna, estaban arriba ladrando estúpidamente al viento. Y aquí abajo, el perro que él había mandado matar era el único que tenía la autoridad moral de un verdadero guardián. El patrón miró a Mateo, luego al perro y finalmente metió la mano en su abrigo de piel. Con manos temblorosas sacó una chequera y una pluma de oro. «Mateo», dijo Braulio con voz quebrada, pero con la arrogancia intacta de quien cree que todo tiene un precio. «Olvida lo que dije. Te compro el perro. Pon la cifra que quieras. Te daré 10 veces lo que valen todos mis campeones juntos. Escribe el número». Mateo miró el cheque en blanco, un papel que podría comprarle una mansión y borrar años de hambre. Luego miró a Leo, quien seguía aferrado al cuello de Ángel como si fuera su único salvavidas en un océano helado. Con una calma que desarmó al hombre más poderoso del valle, Mateo empujó suavemente la mano de Braulio, rechazando la oferta. «Guárdese su dinero, patrón», dijo Mateo, acariciando la cabeza del perro. «La lealtad de Ángel no está a la venta. Él no salvó a su hijo por una recompensa, lo hizo porque tiene justo lo que usted intentó matarle, un corazón». Braulio, herido en su orgullo, intentó agarrar a Leo del brazo. «¡Tonterías! Leo, vámonos, compraré otro perro mejor». Pero el niño se soltó bruscamente y retrocedió hacia Mateo. «¡No!», gritó Leo con una firmeza que nadie conocía. «Si Ángel no viene, yo tampoco voy. No quiero volver a la casa con Titán. Titán me mira como si fuera comida. Ángel me mira como si fuera su familia». Fue la esposa de Braulio, Elena, quien había bajado con el segundo equipo de rescate, quien dio el golpe final. Había escuchado todo en silencio y por primera vez en años el miedo a su marido desapareció. «Has criado monstruos toda tu vida, Braulio», dijo ella, levantando a Leo y poniéndose del lado de Mateo. «No dejaré que conviertas a nuestro hijo en uno de ellos. Nos vamos a la casa de mi madre en la costa. Mateo y Ángel vienen con nosotros». Braulio se quedó inmóvil en el fondo del barranco, viendo cómo su familia, su antiguo sirviente y el perro que despreció, se alejaban juntos hacia la luz del sol, formando una manada unida por el amor, algo que él nunca podría entrenar ni comprar. Semanas después, se dice que Braulio entró a sus perreras buscando consuelo en sus campeones, pero cuando se acercó a Titán, el perro no movió la cola,
Solo lo miró fijamente, midiendo la distancia para atacar, esperando un momento de debilidad. En ese instante, rodeado de trofeos y bestias, Braulio comprendió su error fatal. Si esta historia te conmovió, suscríbete y comparte. Y nunca olvides, la verdadera fuerza no se mide por qué tan fuerte puedes morder, sino a quién estás dispuesto a proteger.